Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video en mi canal, distinto al que tenía pensado grabar hoy, pero la realidad es que lo amerita, porque hace minutos nomás el club sacó un comunicado a través de sus redes sociales que Independiente le puso fin a la deuda más importante, más larga, más tediosa, más cara y más pesada en sus 120 años de historia. Independiente acaba de cancelar la deuda con el América por la compra de Cecilio Domínguez, una compra que inició siendo por $6.200.000 y que supera los 9 palos verdes. En este video, más allá de, lógicamente, celebrar esta noticia porque es una gran noticia para Independiente, porque le saca un pie de encima desde lo económico, desde lo financiero, pero también lo posiciona de una manera distinta en el mercado internacional. Vamos a hacer un repaso con fechas, con información, con muchísimos números que los voy a ir poniendo en pantalla para que no se pierda en lo informativo, porque es mucha cantidad de números. Y cuánto terminó saliendo Cecilio Domínguez, cuánto terminó poniendo el hincha Independiente. Y sobre el final va a haber una reflexión o una opinión mía. Quiero aclarar esto, sobre el principio va a ser todos los números y sobre el final voy a dar una opinión de absolutamente todo. Arrancamos. Independiente llegó a un acuerdo con el América de México para la compra de Cecilio Domínguez el 17 de enero del 2019 para reforzar el equipo que venía siendo protagonista del torneo que se jugaba entre la segunda mitad del 2018 y la primera mitad del 2019. Había vendido en más de $15 millones a Maxi Meza y en $3 millones a Manuel Gigliotti, goleador del fútbol argentino. Y por eso salió a buscar jugadores, entre ellos Cecilio Domínguez. Llegó a un acuerdo con el club mexicano por la compra del 75% del pase del paraguayo por $6.200.000 a pagar en 3 cuotas. La primera iba a ser en febrero de ese año. Independiente presentó a Cecilio Domínguez el 24 de enero, unos días después de llegar a un acuerdo con el club más importante de México, en el Libertadores de América. Recuerdo esa foto de Cecilio Domínguez tomando tereré con una pelota de cuero con el nombre de Arsenio Rico. Y la verdad es que generaba muchísima expectativa al jugador, porque tenía buenos números en su paso por el América, venía teniendo convocatorias en la selección paraguaya, y la realidad es que Independiente estaba en un proceso de salir de ese ciclo exitoso 2017-2018 que dejó como saldo una Copa Sudamericana ganada en el Maracaná y una Suruba Bank. Y ante la salida de los jugadores más importantes, más determinantes y de mayor peso de ese campeón, que llegó un jugador que a priori prometía ser un distinto, generaba muchísima expectativa en la gente. Bueno, Cecilio Domínguez debutó con la camiseta de Independiente el 9 de febrero del 2019 en la victoria del Rojo 2-1 contra Unión en el Libertadores de América. Y los primeros 5 o 10 partidos del paraguayo fue realmente bueno, o por lo menos estaba a la altura de las expectativas. Se empezó a agotar el ciclo Holland, llegó BKC duró 16 partidos, después un interinato de Verón y la llegada de Pusineri para que el jugador que había firmado contrato hasta junio del 2023, guarden esta fecha, y tenía una cláusula de $20 millones, se termine yendo prácticamente regalado al fútbol estadounidense. En el medio pasaron un montón de cosas, lógicamente. El desempeño de Cecilio Domínguez fue en caída libre. El 9 de julio del 2020 la FIFA falló por primera vez en este asunto ante el reclamo del América de México por lo adeudado en las 2 cuotas siguientes del acuerdo. Es decir, Independiente había pagado la primera cuota en $3 millones, adeudaba 2 cuotas de $1.600.000 y entre eso y una penalidad de $800.000 ascendía la deuda a $4 millones. Días después, el 14 de julio, Cecilio Domínguez mandó un telegrama al club para considerarse jugador libre, para quedar con el pase en su poder, debido a que Independiente, durante la gestión Hugo Moyano, Héctor Maldonado, Pablo Moyano y también mucha gente que ha estado y que sigue estando en el club, Daniel Giovanni, Jorge Damiani, Carlos Montaña,
Cristian Ritondo y demás, varios más que seguramente me debo estar olvidando, pero todos ya sabemos quiénes son y los he nombrado sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de problemas en distintos videos. Independiente termina llegando a un acuerdo con el jugador. Un mes después vende al jugador en $2,5 millones limpios al Austin de la Major League Soccer para que por lo menos Independiente le entre algo de dinero por la compra más cara de su historia. Independiente lo compró en $6,200,000, lo vendió en $2,500,000. Es decir, en el medio perdió 3 millones y piquito de dólares. Sigo. Después de todo eso, al mes, el América de México hace otra presentación en la FIFA reclamando $650,000 por el 25% del pase restante que tenía el club mexicano por la venta de Independiente a Cecilio Domínguez. Es decir, de esos 4 millones adeudados, ahora se le sumaban $650,000 más. Estamos casi llegando al valor inicial de la venta de Cecilio Domínguez, o en realidad de la compra de Cecilio Domínguez. El 23 de noviembre del 2022, el TAS falla a favor del club mexicano y condena a Independiente a pagar una cifra por encima de los $5,700,000 por lo adeudado en el pase de Cecilio Domínguez. Es decir, estamos a $500,000 de volver a la cifra original. Es decir, esos $3 millones que puso Independiente empiezan a perder valor, en definitiva, porque empiezan a no contar, porque vuelve el valor original. A inicio del 2023 el América hace otra presentación en la FIFA pidiendo la sanción deportiva a Independiente con la quita de puntos hasta incluso la pérdida de la categoría. La FIFA no hace lugar, por suerte, a eso. Y el 27 de abril del 2023, en una conferencia brindada en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini junto a Pepe Santoro se sentó Santiago Maratea para dar inicio a la colecta organizada por el influencer en la que los hinchas de Independiente pusieron de su bolsillo, pusimos de nuestro bolsillo $3 millones. Entre la colecta de Santiago Maratea y la venta de Sergio Barreto a mediados del 2023 en $2,200,000 por el 70% a pagarse en 3 cuotas, una en $1,200,000, es decir, utilizando esa primer cuota, más lo recaudado por Maratea. Independiente pagó prácticamente la mitad de la deuda con el club mexicano gracias a una negociación con el Grupo Pachuca, que fue el que compró a Sergio Barreto y que fue el que volvió a entrelazar los caminos entre Independiente y el América para que exista la posibilidad de una negociación e Independiente no tenga que abonar $6 millones de una. El 15 de noviembre del 2023 Independiente pagó la primera cuota de ese acuerdo por arriba de los $700,000. En en mayo del 2024 pagó su segunda cuota por arriba de los $700,000 y hoy pagó la última cuota en $350,000. Para repasar y para ya meterme en la opinión y darle un cierre a este video, la gestión inició en 2019, el 17 de enero del 2019, cuando Independiente le compra a Cecilio Domínguez al América en $6,200,000. Y 6 años después y 29 días, Independiente le pone fin a la compra del jugador más caro de su historia, de la deuda más larga, más importante y más tediosa de su historia, en un acuerdo original que dije que era de $6,200,000 y que termina saliéndole Independiente $9,300,000 Cecilio Domínguez, es decir, $3,100,000 más de lo que Independiente debió haber pagado y de lo que se comprometió a pagar en un inicio. En el medio, Independiente vendió al jugador en $2,5 millones, vendió a Sergio Barreto en $2,200,000, pero se utilizó $1 millón en este caso. Y tuvo que organizar una colecta extraordinaria para la compra o para el pago de una parte importantísima
de la deuda. Estamos hablando de 1/3 de la deuda con plata que ha puesto el hincha, el socio de su bolsillo para salvar el club. Esto sin duda tiene que ser un antes y después en la historia de Independiente. Esto tiene que ser la muestra cabal de que Independiente debe retomar el camino que lo llevó a ser el club más ganador de América, más importante de América y ser uno de los clubes más grandes del mundo sin ningún tipo de dudas. Que es el de pagar lo que se tiene, el de no hacer locuras en los mercados de pases. Independiente no tiene que competir con Boca y River a la hora de comprar jugadores, porque no tiene la billetera de Boca y River. Porque a Boca y River le entran más por derechos de televisión, porque tienen más socios, porque firman mejor acuerdos de sponsoreo, porque venden mejor, por un montón de cosas. Independiente tiene que entender que las cosas que se compromete a pagar las tiene que pagar. Pero también debe ser el punto de inflexión para buscar, para investigar y para encontrar dónde está la plata de Independiente. Porque la plata que faltó en este pase es plata nuestra, de los socios que pagamos la cuota todos los días, de los hinchas que pagan plateas a veces para ir a la cancha, y es del Club Atlético Independiente. No es de ningún dirigente que se quiso agrandar el quincho, quizás cambiar de casa, quizás cambiar de auto. No es de ningún representante, no es de ningún jugador. Es plata de Independiente. Porque Independiente del 2017 al 2019 ha vendido por un montón de millones de dólares. Se ha comprometido a pagar en menos de la mitad y ha pagado mucho menos de la mitad de lo que se ha comprometido. La colecta, uno puede estar a favor o en contra de lo que se hizo, pero sirvió. Sirvió. Y no es casualidad que hoy, justamente el 14 de febrero, donde algunos celebran el Día de los Enamorados, Independiente venga a terminar de pagar esta deuda, porque la colecta fue la muestra de amor más grande que el hincha Independiente puede tener por su club. Porque en un año jodidísimo desde lo económico para la República Argentina, la gente puso lo que no tenía para poder ayudar al club de sus amores a salir de una situación penosa y que lo tenía atado de pies y manos. Se organizaron eventos en los predios, eventos en las peñas, sorteos, rifas, jugadores, exjugadores que han puesto plata. Pero sobre todo el amor incondicional del hincha y del socio Independiente que puso lo que no tenía. Porque sentía que estaba en riesgo su club. Deberán ser los dirigentes, los que estén ahora, los que estuvieron y los que vengan, ser conscientes de eso. Porque a Independiente lo han llevado a lugares donde no tendría que haber estado nunca. Y hablo más allá de lo deportivo, más allá de lo deportivo. Porque Independiente tiene los recursos suficientes, o puede generar los recursos suficientes, y ha generado los recursos suficientes para no pasar la situación catastrófica que ha pasado económica y financieramente en el último tiempo. Es obligación ahora de esta comisión directiva honrar las deudas que quedan, no dejar caer acuerdos firmados por esta comisión directiva y evitar que Independiente siga estando inhibido o le caigan nuevas inhibiciones, sean chicas o grandes, por temas heredados o temas autogenerados por esta comisión directiva. La palabra inhibición, la palabra deuda, la palabra TAS, la palabra fallo de la FIFA en contra de Independiente tiene que estar desterrada por siempre de este club. Que esto sea un antes y un después, realmente lo digo. Creo que lo va a hacer. No tanto por creencia en los dirigentes, sino por un convencimiento de que el hincha, pero sobre todo el socio, que es el que tiene la potestad y la obligación de controlar todo lo que pasa en el club, aprendió que entregándole el poder total a un dirigente
el poder total del club, las cosas terminan mal. Creo que no tengo mucho más para decir. Lógicamente, a ver, mencioné al pasar la colecta, yo no estoy de acuerdo con que Independiente o que Independiente haya llegado a un grado tal de descreimiento con la política del club de tener que convocar a un pibe que no tiene ningún vínculo con Independiente, no tiene ningún vínculo con el fútbol. Si el día de mañana se hace una colecta para ayudar nuevamente a Independiente, por más de que no esté de acuerdo, yo voy a poner lo que no tenga. Como lo hice en la colecta de Maratea, y sé que del otro lado un montón de gente lo hará. Insisto en lo mismo y no lo quiero hacer muy tedioso. Que esto sea un antes y un después. Porque le ha hecho muchísimo daño esta deuda de Independiente. Económicamente, financieramente, institucionalmente, socialmente. Pero sobre todo se deterioró la imagen de un club que durante 90 años de sus 120 años ha sido un club ejemplo en el mundo por pagar a tiempo y por el orden económico e institucional. Debe retomar sin ningún tipo de dudas las sendas que nos han marcado los dirigentes importantes, grandes y gloriosos que ha tenido esta institución. Esté Grindetti, esté el que esté. Porque no se mancha la imagen de un dirigente. Se mancha la imagen de Independiente. O alguien lo insulta a Moyano ahora. O alguien investigó a Moyano. O alguien investigó a Maldonado. O alguien investigó a Pablo Moyano. Encima de Pablo tenés varias cosas para investigar. Alguien investigó a todos los dirigentes que han pasado en el último tiempo por Independiente. Investigar, Yo lo que quiero saber es dónde quedó la plata de Independiente. Que me digan, mirá, se puso acá. Mirá, tuvimos que pagar esto. Mirá, pasó tal otra. Y también, y ahora sí para cerrar, que los que le deben a Independiente la paguen, pero la paguen. Nada de te doy un jugador, nada de te doy unas pecheras, nada de esto, que la paguen. Y si no pagan, que se inhiban. Porque Independiente también le debe mucha guita, Eso no lo va a decir nadie porque no vende decir que Independiente le deben. Pero Independiente le debe mucha plata. Muchos clubes. Y varios del fútbol argentino. Varios. Hasta acá el video, gente. Espero que haya sido claro, que se haya entendido. Realmente deseo de todo corazón que haya quedado claro la cantidad de números que he dado. En conclusión, era 6.200.000 y termina siendo 9.300.000. Nos vamos a estar encontrando mañana. Mañana vamos a hablar un poquitito del día a día de Independiente, de las cuestiones futbolísticas, con confirmada la lesión de Lautaro Millán, que por suerte, suena feo decirlo, pero por suerte es solamente un esguince de rodilla y no lo que muchos incluso allegados, y por eso yo he tenido el furcio y la equivocación profesional de decirlo al aire, creían que podía ser una lesión mucho más grave. Y para cerrar, viendo lo que comenta algún perseguido, algún loquito por ahí en sus redes sociales, que lógicamente, como debe tener el culo muy sucio, no permite que la gente le comente. Cabral, el tercer gol estuvo de más. ¿No saben que del otro lado hay un chico que está traumado, que ni siquiera puede decir del club del que es hincha? De la vergüenza que le debe dar. ¿Para qué el tercer gol, Lucho? Estuviste de más. Excesivo. Ahora no puede parar de pensar en nosotros. Lo entiendo, quizás no se puede sentar todavía. Y otra cosita. Yo, cuando voy a cobrar mi sueldo, voy con la cara descubierta y todos me pueden ver. Y no tengo que mandar ni a mi hermano, ni tengo que ir encapuchado a cobrar las cosas que... Un abrazo. Chao.